No hay dolor más profundo que la saudade de una vida que se fue, pero que se queda aquí, en cada rincón de mi memoria. Mis manos, ahora arrugadas, ya no sienten el calor de las suyas, pero todavía recuerdan el tacto de su piel suave, de sus dedos que prometían un futuro, un amor. Han pasado tantos años desde aquel entonces, tantos inviernos sin la luz de ese verano que me cegó, que a veces dudo si fui yo la que vivió, si mi corazón, este mismo que ahora me duele, fue el que soñó. Cuentan que la vida es como un río, que fluye y nos lleva sin preguntar, pero el mío se detuvo en un remolino de secretos, de sombras y de un terror que aún hoy, en las noches más largas, me despierta empapada en sudor. Sé que el tiempo cura todas las heridas, pero algunas, las más profundas, se enquistan en el alma como una espina, un recuerdo que no me deja respirar. ¿Cómo pude ser tan ingenua? ¿Cómo pude caer en un abismo de mentiras que se escondían detrás de una fachada de amor y de familia? Me pregunto si alguna vez volveré a ser esa muchacha de ojos brillantes, de risa fácil, o si mi destino estaba sellado desde el momento en que crucé el umbral de aquella casa. La respuesta, lo sé, está guardada en los rincones más oscuros de mi pasado, en los susurros de mi memoria. Mis 17 años eran llenos de sueños sencillos, de esperanzas. En esos días, mi corazón no conocía de penas, solo de la dulce anticipación del primer amor. Y él, Antonio, un carpintero de manos fuertes y mirada gentil, fue la personificación de mis anhelos. Lo conocí en la plaza del pueblo, donde los jóvenes nos reuníamos después de la misa dominical. Me deslumbró su cortesía, la forma en que sus ojos se iluminaban al hablar de sus proyectos, de sus sueños de tener un taller propio y de construir una vida juntos, ladrillo a ladrillo, tabla a tabla. Su voz era un bálsamo, un refugio para mi alma. Nuestro noviazgo fue un baile lento, tradicional, como los que se hacían en las fiestas de la Virgen. Cada encuentro era un poema, cada carta un juramento, cada mirada una promesa de eternidad. Él era el chico de mis sueños, educado, respetuoso, con ese aire de hombre de bien que todas las madres deseaban para sus hijas. Mis padres, aunque al principio reticentes, terminaron cediendo ante la sinceridad de su amor. Nos casamos en una iglesia pequeña, con las paredes blancas, y mi vestido, hecho con el esmero de las manos de mi madre, era la única cosa que me importaba en ese momento. Recuerdo que él me miró como si yo fuera la mujer más hermosa del mundo, y yo, en mi inocencia, le creí. Estaba segura de que el amor sería suficiente para construir un futuro, que las dificultades se disolverían en la calidez de su abrazo. La realidad, sin embargo, tenía otros planes. La vida, a veces, es una tejedora cruel que enreda los hilos del destino sin compasión. Los primeros meses de nuestro matrimonio fueron un nido de amor, un espejismo en el que todo era perfecto. Pero la vida, el dinero, la necesidad de un techo, nos llevó a un camino que jamás imaginé. Nuestro nido se hizo de cartón y se desmoronó, obligándonos a buscar refugio en la casa de su madre, una mujer de carácter fuerte y mirada de hielo. Me lo pidió con la voz baja, casi avergonzado, y yo, con la ceguera de mi amor, le dije que sí, que no importaba dónde estuviéramos, lo único importante era que estuviéramos juntos. No sabía que esa decisión, tomada con tanta inocencia, sería el principio de mi calvario. La puerta de esa casa, que se abrió para mí con la esperanza de un hogar, me daría la bienvenida a un infierno que tardaría años en entender. Y así, con mi pequeño equipaje de novia y mi corazón lleno de promesas, entré en la vida de doña Valentina, la mujer que se convertiría en mi sombra, en la arquitecta de mi miseria. La casa de ladrillo, que parecía tan sólida y segura desde afuera, ocultaba un abismo que estaba a punto de devorarme. La casa de doña Valentina era una caja de resonancia para la tristeza, un lugar donde el silencio pesaba más que las palabras. A pesar de los esfuerzos de mi Antonio por suavizar el ambiente, su madre era una pared de hielo, una mujer con la mirada vacía, sin rastros de ternura. Desde el primer día, entendí que no era bienvenida, que mi presencia era tolerada con un desdén silencioso, como el de quien acepta una obligación amarga. Su frialdad era un veneno lento, que se escurría por las rendijas de mi corazón. La rutina de la casa era un reloj suizo,
medido al milímetro por la mano implacable de doña Valentina. El café, el desayuno, las tareas domésticas, todo tenía un horario, una forma, un ritual que no podía ser roto. Yo, una muchacha acostumbrada a la libertad de mi hogar, me sentía asfixiada, prisionera en una jaula de oro. Sus palabras eran como dardos, disfrazados de consejos, de advertencias sobre mi inexperiencia, sobre mi ingenuidad de niña de pueblo. Me criticaba por la forma en que preparaba la comida, por el modo en que lavaba la ropa, por la manera en que caminaba por la casa. Una mujer debe ser discreta, Sofía, me decía con su voz grave, y no llamar la atención. Mi Antonio, mi amor, mi refugio, se había convertido en un espectador silencioso de mi calvario. Al principio, intentaba defenderme, susurrándole a su madre que yo era una buena chica, que me adaptaría. Pero sus palabras se perdían en el eco de la indiferencia de doña Valentina. Con el tiempo, él también empezó a ceder, a evitar la confrontación, a esconderse en su trabajo de carpintero, en el olor a madera y a aserrín que se convertía en su mundo. Al llegar a casa, su silencio era el reflejo de mi dolor, su cansancio, el de mi alma. Él no me defendía, no me abrazaba como antes, y su mirada esquiva me confirmaba que mi lucha era en vano, que estaba sola. La opresión de doña Valentina no era solo física, era también psicológica, una telaraña que me envolvía lentamente, robándome la voluntad, la alegría, la luz de mis ojos. La casa de doña Valentina era un laberinto de pasillos estrechos y habitaciones cerradas. Una de ellas, la que estaba en el fondo del pasillo, siempre estaba cerrada con llave. Yo, por curiosidad, o por el simple deseo de encontrar un rincón de la casa donde pudiera ser yo misma, intenté acercarme, pero ella, con una rapidez sorprendente para su edad, se interponía en mi camino. Esa habitación no se toca, me advertía con una voz que me erizaba la piel. Ahí están las cosas de la familia, las que no te conciernen. Sentía que algo no encajaba, que había un misterio escondido detrás de esa puerta cerrada, y una curiosidad malsana se apoderaba de mí, una que me advertía que no debía indagar, pero que al mismo tiempo me empujaba a hacerlo. No sabía que esa curiosidad sería mi perdición, la que me llevaría a desentrañar un secreto oscuro, un abismo de terror que, hasta hoy, me persigue en mis pesadillas. El aire en la casa de doña Valentina se fue espesando con el tiempo, cargándose de una opresión silenciosa que me ahogaba. Mi vida se había convertido en una sombra, un eco de la muchacha alegre que fui. El control de mi suegra era total, absoluto, y se manifestaba en cada rincón de la casa, en cada gesto, en cada palabra que me negaba. Sus críticas se volvieron constantes, un goteo lento y venenoso que corroía mi autoestima. La leche se ha cortado porque no la ha servido bien, la ropa tiene que tenderse al sol para que el blanco sea un blanco de verdad, el arroz te ha quedado pegado, eres una inútil. Eran frases sencillas, pero dichas con un desprecio tan profundo, con una frialdad tan cortante, que me dejaban helada. Con el tiempo, la humillación se convirtió en mi compañera diaria. Un día, al servir el almuerzo, la sopa se me resbaló de las manos, derramándose sobre la mesa. La mirada de doña Valentina fue un puñal, y en lugar de ayudarme, me observó con una satisfacción cruel, como si mi torpeza le confirmara todo lo que pensaba de mí. Eres un desastre, Sofía, me dijo con una calma que me aterrorizó. Eres como una niña pequeña, una carga para mi hijo. Mi Antonio, que estaba a su lado, bajó la mirada, incapaz de defender a su esposa de las acusaciones de su madre. En ese momento, comprendí que su silencio era su forma de aceptar la situación, de dar la razón a su madre. Él no era mi escudo, era solo una parte más de esa casa opresiva. La rutina de la casa, aunque monótona y agotadora, me ayudaba a mantener la cabeza ocupada, a no pensar en mi soledad. Pero había algo en esa casa que me perturbaba, que me hacía sentir que había un secreto, una verdad oculta, detrás de la fachada de esa mujer autoritaria. Y mis sospechas no tardaron en confirmarse. Una tarde, mientras limpiaba la sala, escuché un ruido extraño en el pasillo, un susurro que no lograba descifrar. Me acerqué con cautela y vi a mi suegra abriendo la puerta de la calle con disimulo. Al poco rato, una mujer,
con el rostro angustiado y la mirada perdida, entró en la casa. Doña Valentina la condujo a la habitación cerrada, y la puerta se cerró con un chasquido. Mi corazón se aceleró. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué estaba haciendo en mi casa? Me quedé petrificada, sintiendo un escalofrío que me recorría la espalda. Mi curiosidad era inmensa, pero el miedo era aún mayor. No me atreví a preguntar, a indagar, a romper el silencio de la casa. Pero esas visitas se volvieron frecuentes, casi diarias. Mujeres con el semblante triste, con el paso lento, entraban y salían de la casa de mi suegra. Algunas regresaban días después, visiblemente debilitadas, con un dolor que no se atrevían a nombrar. Yo, que siempre había vivido en un mundo de inocencia, me sentía como un detective en una novela de misterio, observando cada detalle, cada gesto, cada susurro, y sintiendo que algo oscuro, algo terrible, se estaba gestando a mi alrededor. Mi estómago se revolvía cada vez que escuchaba la puerta cerrarse detrás de una de esas mujeres, y una voz interior me susurraba que lo que estaba sucediendo en esa casa no era algo bueno, que era un secreto que, si se descubría, podría cambiar mi vida para siempre. Y yo, en mi ingenuidad, no sabía que esa voz tenía razón. El misterio de las visitas de doña Valentina se convirtió en una obsesión para mí, una sombra que oscurecía mis días y me robaba el sueño. Mi Antonio seguía ausente, encerrado en su mundo de madera, y yo, en mi soledad, me aferraba a la esperanza de que la verdad, por terrible que fuera, me liberaría de la incertidumbre. Pero la verdad se escondía en la penumbra, en los detalles, en los susurros que escapaban por las rendijas de la habitación cerrada. Un día, mientras barría el pasillo, escuché un ruido extraño, un tintineo metálico, seguido de un gemido ahogado. Me detuve en seco, con la escoba en la mano, el corazón latiéndome en el pecho como un tambor. Pegué el oído a la puerta, y pude escuchar la voz de mi suegra, un susurro autoritario, y la de una mujer joven, que se quejaba de dolor. La curiosidad venció al miedo. Con las manos temblorosas, me asomé por el ojo de la cerradura. Lo que vi me heló la sangre. La habitación, que doña Valentina había descrito como el rincón de las cosas de la familia, era en realidad una especie de consultorio clandestino. Había una camilla rudimentaria, un balde metálico con un líquido rojizo, y un estante lleno de botellas y de frascos con hierbas secas. Vi a mi suegra, con un paño en la mano, limpiando la frente de una mujer pálida y sudorosa, que tenía el rostro contraído por el dolor. A su lado, había un conjunto de instrumentos metálicos, que brillaban con una luz macabra, y un recipiente con un líquido oscuro que mi suegra le ofrecía a la mujer. Las escenas que presencié a partir de ese momento fueron como flashes de una pesadilla. Mujeres jóvenes, de todas las edades, entraban con la mirada angustiada, y salían días después, debilitadas, con la piel pálida, como si les hubieran robado la vida. Mi suegra, con una frialdad y una precisión aterradoras, las atendía, les preparaba tés amargos y las forzaba a beberlos. Observé cómo usaba los instrumentos metálicos, cómo salía sangre, cómo el olor a dolor y a muerte se filtraba por las rendijas de la puerta. Me sentía paralizada, incapaz de moverme, de gritar, de hacer algo. Las mujeres que entraban en esa habitación eran como fantasmas, sin nombre, sin historia, y yo, en mi impotencia, solo podía verlas, escucharlas y sentir su dolor. Lo que más me aterrorizaba era la calma de mi suegra, su frialdad, la forma en que manipulaba a esas mujeres, que la miraban con una mezcla de miedo y de súplica. Y el dinero. Después de cada atención, un hombre misterioso, de voz grave, venía a la casa y le entregaba un sobre a doña Valentina, un pago por el trabajo realizado. Comprendí entonces que esa habitación, que ese cuarto de atrás, era el centro de un negocio macabro, de un secreto oscuro que mi suegra guardaba con celo, y del que yo, ahora, era testigo. Sentía que mi vida estaba en peligro, que si mi suegra descubría que yo lo sabía, yo también me convertiría en uno de esos fantasmas sin nombre, sin historia, que entraban y salían de su casa. Y la voz de mi suegra, en mi cabeza, me susurraba que era mejor callar, que era mejor no ver, no escuchar, no saber.
que mi silencio era mi única salvación. El miedo se había instalado en lo más profundo de mi ser, un huésped indeseado que se negaba a marcharse. La casa de doña Valentina, antes mi refugio de amor, se había convertido en una prisión. Los gemidos ahogados que escuchaba por las noches, los susurros de dolor que se filtraban por la puerta cerrada, eran la banda sonora de mi infierno. La culpa me carcomía, la impotencia me oprimía, y el miedo a ser la próxima, me paralizaba. La verdad, que antes buscaba con tanta ansiedad, ahora me pesaba como una losa, un secreto oscuro que amenazaba con consumirme. Un día, mi suegra me pidió que le llevara agua caliente a la habitación, algo que nunca antes me había pedido. Mi corazón se aceleró, pero el miedo a desobedecer era mayor que mi terror. Con las manos temblorosas, preparé la jarra de agua y me acerqué a la puerta. Doña Valentina, al abrirla, me miró con una frialdad que me heló la sangre. «Déjala en el pasillo», me ordenó, «y vete a tu habitación». Pero la curiosidad, esa maldita curiosidad que me había llevado a este pozo de terror, me obligó a asomarme un segundo. Lo que vi fue una escena que se grabó en mi memoria como un tatuaje de dolor. Sobre la camilla, había una niña, una adolescente de no más de 15 años, con el rostro pálido y sudoroso, y un vientre abultado. Sus ojos, llenos de lágrimas, me miraron con una súplica silenciosa, una petición de ayuda que no pude ignorar. «Tranquila, querida», le decía mi suegra con una voz de miel que me dio escalofríos. «Ya todo pasará». Pero sus manos frías y calculadoras, se movían con una pericia que me aterraba. Vi cómo le ofrecía un té oscuro y amargo, que la niña se bebía a regañadientes, con el rostro contraído por el asco. Luego, escuché los gemidos, los gritos ahogados, el sonido del dolor que se filtraba por las paredes. Y yo, Sofía, la muchacha que había soñado con un amor de novela, estaba ahí, en el pasillo, sin poder hacer nada. La niña permaneció en la casa durante días, encerrada en la habitación, como un animal herido. Escuchaba sus lamentos, sus súplicas, su dolor, y me sentía incapaz de hacer algo. Mi Antonio seguía ausente, con la mirada perdida, sin ver, sin oír, sin sentir. Y yo, en mi soledad, me aferraba a la esperanza de que la niña se recuperaría, que su dolor pasaría. Pero un día, el silencio se rompió. Un hombre, el mismo que pagaba a mi suegra, vino a buscarla. La niña, pálida, débil, casi muerta, se levantó con dificultad, se subió al auto y se marchó. Se fue como un fantasma, como si nunca hubiera existido, y yo, en mi impotencia, solo pude verla marcharse, sintiendo que una parte de mi alma se iba con ella. Esa noche, al ver a mi suegra limpiando la habitación con una calma perturbadora, sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. «Lo has visto, ¿verdad?», me dijo, sin dejar de fregar el suelo. Sus palabras no eran una pregunta, sino una afirmación. Y su mirada de hielo, me advirtió que lo que había visto, lo que había escuchado, era un secreto que debía guardar para siempre. Un secreto que, si salía a la luz, me costaría la vida. La atmósfera en la casa se había vuelto densa, irrespirable. La voz de doña Valentina, antes un susurro de desprecio, se había transformado en una amenaza velada. «A veces, las personas ven cosas que no deben», me dijo un día, mientras preparábamos la cena, «y esas cosas, como los secretos, son pesadas. Tanto que pueden arrastrar a la gente al fondo del río, sin dejar rastro». Sus palabras me golpearon como un puñetazo, un aviso claro de que mi vida estaba en peligro. Me sentí como una ratona atrapada en una jaula, sin escape, sin un lugar donde esconderme. Mi Antonio seguía ciego, o se hacía el ciego, a la oscuridad que nos rodeaba. Su indiferencia era un puñal que se clavaba en mi corazón, un recordatorio de que estaba sola, completamente sola. Una tarde, mientras lavaba los platos, escuché un grito ahogado en la habitación de atrás. Me quedé petrificada, el plato resbalándose de mis manos y haciéndose añicos en el suelo. Corrí al pasillo, y vi a mi suegra, pálida, con la cara desfigurada por el pánico, saliendo de la habitación.
No entres, me gritó, con una voz que no reconocí. No entres, Sofía. El miedo, el mismo miedo que había sentido al ver a la niña de 15 años, me paralizó. Pude ver el horror en su rostro, un terror tan profundo que me hizo temblar. Pero mi curiosidad, o mi estupidez, me empujó a la puerta. No la abrí, pero me asomé por la rendija, y lo que vi me hizo vomitar. Una mujer, una adulta, yacía en la camilla, con los ojos abiertos, sin vida. Un lencol ensangrentado cubría su cuerpo, un charco de sangre se escurría por el suelo, un olor a muerte llenaba la habitación. No había más gemidos, no había más súplicas, solo un silencio fúnebre, un silencio de tumba. Mi suegra, al ver mi rostro de horror, intentó detenerme, pero ya era tarde. Había visto la verdad más terrible de todas. Era una enferma, me dijo, con una voz que intentaba sonar convincente, una enferma que vino a curarse. No le cuentes a nadie, Sofía, o la próxima serás tú. Esa noche, no pude dormir. El rostro de la mujer muerta, sus ojos abiertos, el olor a sangre, me perseguían. Me sentía en un pozo sin fondo, en un abismo de desesperación. Antonio, al verme temblando, me preguntó qué pasaba. Le conté todo, las visitas, los gritos, la niña, la muerte. Pero él, mi amor, mi refugio, me miró con una incredulidad que me rompió el corazón. «Estás loca», me dijo, con una voz que nunca antes le había escuchado. «Mi madre es una mujer buena, que ayuda a la gente. Son solo fantasmas de tu imaginación». Y me dio la espalda, dejándome sola, con mis miedos, con mis terrores, con la certeza de que mi marido no me creía, de que mi amor no era suficiente para romper la coraza de su silencio. La noche de la muerte de la mujer, mi terror se transformó en una soledad profunda y helada. Antonio me había dado la espalda, había elegido creer la mentira de su madre antes que mi verdad, mi dolor. Su negación fue un golpe más duro que cualquier amenaza, que cualquier humillación. Me sentí como una náufraga en un mar de silencio, sin una tabla a la que aferrarme. Mi marido, el hombre que me había prometido amor eterno, se había convertido en un extraño, un cómplice de la oscuridad que se había apoderado de nuestra casa. Los días se arrastraban, lentos y pesados, cada uno una tortura. No podía comer, no podía dormir. Cada vez que pasaba por la puerta de la habitación de atrás, sentía un escalofrío. El olor a cloro que doña Valentina usaba para limpiar la sangre no era suficiente para borrar de mi memoria la imagen de la mujer muerta, el charco de sangre en el suelo. Y el pánico de mi suegra, su voz temblorosa, su rostro desencajado, me recordaban que no era una santa, que no era una curandera como ella decía, sino una mujer que había matado. El peso del secreto me estaba consumiendo. Me debatía entre la denuncia y el silencio. ¿A quién acudir? ¿Quién me creería? Mi marido me había llamado loca, ¿qué me diría la policía? ¿Cómo podría probar la verdad de mis palabras? No tenía pruebas, no tenía testigos. Solo tenía mi miedo, mi dolor y mi conciencia, que me gritaba que no podía callar, que no podía ser cómplice de esa monstruosidad. Pero el miedo a las represalias era mayor. La amenaza de doña Valentina resonaba en mis oídos, la próxima serás tú. Y yo, en mi ingenuidad, me preguntaba si ella sería capaz de hacerme daño. Una tarde, mientras barría el patio, la vi salir con un paquete envuelto en un paño blanco. Lo dejó en un contenedor de basura, y se marchó. Mi corazón se aceleró. Fui al contenedor y, con las manos temblorosas, abrí el paquete. Era él. Lencol ensangrentado. El horror me invadió. ¿Había tirado el lencol como si fuera basura? ¿Como si la vida de esa mujer no importara? Me sentí como una mosca en una telaraña, sin escape. Sabía que tenía que hacer algo, pero no sabía qué. Esa noche, me fui a la cama con el corazón en un puño. Mi Antonio estaba de espaldas a mí, su respiración tranquila. Me pregunté si alguna vez había sido el hombre que yo creía que era. Si su amor había sido tan solo una fachada,
un disfraz para ocultar la oscuridad de su madre. La duda, la terrible duda, se instaló en mi corazón. Me pregunté si él también sabía, si él también era cómplice. Y la sospecha de que mi marido podría ser tan peligroso como su madre me hizo temblar, me hizo sentir un miedo que no conocía. No era solo un miedo a la muerte, sino un miedo a la traición, a la pérdida de todo lo que creía que era verdad en mi vida. Y con ese miedo en mi pecho, me aferré a la cama, sintiendo que mi mundo se desmoronaba en pedazos, que la única persona en la que podía confiar ya no estaba a mi lado. La sombra de la muerte no era la única que me acechaba. La duda sobre mi propio esposo era un veneno más lento y corrosivo. Mi Antonio, el hombre que había jurado protegerme, ahora me observaba con una mirada ajena, como si yo fuera una extraña que de pronto se había vuelto loca. Había una distancia entre nosotros que me dolía más que cualquier golpe. No solo se había negado a creer mis palabras, sino que también parecía estar del lado de su madre. La veía conversar con él en voz baja, en el cocina, con gestos de complicidad que me hacían sentir un escalofrío. Parecían estar planeando algo, ocultando algo, y yo me sentía como un animal acorralado. Una tarde, mientras cenábamos en un silencio tenso, doña Valentina me miró fijamente y me dijo: «Mi hijo es un buen hombre, Sofía. Siempre ha sido obediente, y ha hecho todo lo que le pido. No es como tú, una muchacha de pueblo, sin educación, sin futuro». Sus palabras, más allá de la humillación, me sembraron una semilla de terror. ¿Qué quería decir? ¿Qué había hecho mi esposo por su madre? ¿Y qué tenía que ver yo con eso? Mi mente era un torbellino de preguntas sin respuesta, de sospechas que me robaban el aliento. Me sentía atrapada en un juego de ajedrez, en el que yo era un peón, y doña Valentina la reina, moviendo las piezas a su antojo. Mi esposo se había vuelto un fantasma. Apenas me hablaba, me ignoraba en la mesa, en el lecho, en la vida. Ya no era el hombre que me había enamorado, que me había prometido un futuro. Era un extraño, un enemigo silencioso, un cómplice de la oscuridad de su madre. Y yo, en mi soledad, me preguntaba si su amor había sido tan solo una ilusión, un espejismo que me había engañado. La traición me dolía más que el miedo. El miedo te hace correr, te hace gritar, te hace luchar. Pero la traición te inmoviliza, te congela el corazón, te roba la voluntad de vivir. Una mañana, después de una noche de insomnio, escuché a doña Valentina hablar por teléfono. Su voz era baja, pero pude escuchar algunas palabras. Sí, vendrá un camión de la empresa de mudanzas. No, no tiene que saber nada. El trabajo está hecho. Mi corazón se detuvo. ¿Un camión de mudanzas? ¿Qué quería decir? ¿Se iban a mudar? ¿Me iban a echar de la casa? El pánico se apoderó de mí. Decidí que tenía que huir, que no podía esperar más. Que tenía que irme de esa casa, de esa cárcel, de esa vida. Pero, ¿a dónde iría? No tenía a dónde ir. Y mi marido, el hombre que me había traicionado, era el único que me podía ayudar. Pero, ¿cómo pedirle ayuda a un traidor? La respuesta, lo sé ahora, es que no podía. Y en ese momento, en la soledad de la mañana, me di cuenta de que mi única esperanza era huir, escapar, desaparecer. Me sentí como una heroína de una novela, en la que tenía que salvarme a mí misma, con mis propias manos, con mi propio coraje. Y el primer paso era descubrir que estaba planeando doña Valentina, qué secreto guardaba en la habitación de atrás. La sospecha se había enraizado en mi alma, retorciéndose como una planta venenosa. Ya no temía solo a doña Valentina, sino también al hombre que dormía a mi lado, el mismo que había prometido amarme. Su silencio, su indiferencia, se habían vuelto tan aterradores como las amenazas de su madre. Me observaba con una distancia que me partía el corazón. Yo, que había soñado con un amor de cuento de hadas, me encontraba viviendo una pesadilla. Sentía que mi vida no me pertenecía, que mi destino estaba en manos de dos personas que no me querían. Una mañana, después de un desayuno silencioso, doña Valentina me dijo que iba al mercado.
No salgas de la casa, Sofía, me ordenó con su voz de hielo, y no te acerques a la habitación de atrás. No quiero que me causes problemas. Su orden, en lugar de asustarme, me llenó de un coraje que no sabía que tenía. Esta era mi oportunidad, mi única oportunidad. Esperé a que la puerta se cerrara, a que el sonido de sus pasos se perdiera en la calle, y me acerqué a la habitación prohibida. El corazón me latía con fuerza en el pecho, pero la curiosidad, la necesidad de saber, me empujaba hacia adelante. La puerta, que siempre había estado cerrada, tenía la llave puesta. La giré con las manos temblorosas y el chirrido del metal me hizo temblar. Al abrirla, un olor a humedad y a medicina me golpeó la nariz. La habitación estaba como la había visto, una camilla, un balde metálico con un líquido rojizo, frascos de hierbas secas. Pero había algo más, un cuaderno viejo, con las tapas desgastadas, sobre una mesa. Lo agarré y lo abrí. En él, con una letra cuidada y elegante, doña Valentina había anotado cada detalle de sus clientes, sus nombres, sus edades, los procedimientos que les había hecho, y las cantidades de dinero que había recibido. Había una lista de nombres, de historias de dolor y desesperación, de mujeres que, como yo, habían buscado ayuda en su casa. Y en la última página, un nombre, el de la mujer muerta, con una sola palabra al lado, problema. El cuaderno se me cayó de las manos. Tenía la prueba, la evidencia, la verdad. Pero la verdad me pesaba más que nunca. La lista de nombres, las fechas, las descripciones detalladas de los abortos clandestinos, me revelaban la monstruosidad de la mujer con la que vivía. Me sentí enferma, sucia, como si la oscuridad de esa habitación se me hubiera pegado en la piel. Y al mismo tiempo, sentí un miedo nuevo, un miedo a que doña Valentina descubriera que había leído su diario, que había descubierto su secreto. Tenía que irme, tenía que escapar. Pero, ¿a dónde? Cuando me di la vuelta, vi la silueta de mi esposo en el pasillo. Estaba ahí, mirándome, con una expresión indescifrable en su rostro. Sofía, dijo con una voz que no reconocí, tienes que irte de esta casa. Ahora. Mi corazón se detuvo. ¿Me estaba echando? ¿Me estaba echando por descubrir el secreto de su madre? ¿O, en mi esperanza desesperada, me estaba salvando? Su mirada era un enigma, y yo, en mi desesperación, me pregunté si él también era un monstruo, o si, en el fondo, había un atisbo de la luz que una vez me había prometido. Me quedé helada, el diario de doña Valentina aún en mis manos, mi corazón latiendo con una fuerza que amenazaba con romperme el pecho. Antonio estaba ahí, en el umbral, su figura una silueta contra la luz del pasillo. Su voz, que me había sonado tan extraña, no era de rechazo, sino de una súplica desesperada. Vete, Sofía, repitió, sus ojos llenos de un dolor que yo nunca antes había visto. Vete ahora, antes de que sea tarde. En ese instante, en esa mirada de terror y de arrepentimiento, entendí. Él no era un cómplice, era una víctima más. Su silencio no era por indiferencia, sino por miedo. Miedo a su madre, miedo a la oscuridad que la rodeaba, miedo a perderla, y miedo a perderme a mí. Las amenazas de su madre, su control, su manipulación, lo habían convertido en un hombre roto, un prisionero de su propia casa, de su propia sangre. Él no me había llamado loca por no creerme, sino por el terror de enfrentar la verdad. Y ahora, al verme con el diario en las manos, al ver que yo había descubierto el monstruo que su madre era, su corazón se había roto. Tengo miedo, le susurré, mi voz apenas un hilo. Y en lugar de una respuesta, él se acercó, me abrazó con una fuerza que me hizo temblar, y me besó la frente. Fue un beso de despedida, un beso de arrepentimiento, un beso de amor que me confirmaba que, a pesar de todo, mi amor no había sido un espejismo. Él no podía venir conmigo. No podía, o no quería. No lo sé. Pero me dio un billete, el único dinero que tenía, y me dijo que corriera, que no mirara atrás, que me salvara. Corrí. Corrí con el cuaderno en la mano, con el corazón roto,
con el alma en pedazos. Corrí sin saber a dónde, sin saber qué iba a hacer, sin saber si iba a sobrevivir. Corrí, y a cada paso que daba, sentía que me liberaba de la oscuridad, del miedo, de la mentira. Corrí, y mi alma, que había estado encarcelada por tanto tiempo, se sentía libre, ligera, llena de una esperanza que creía que había perdido. Han pasado tantos años desde aquel día. Tantos inviernos, tantas primaveras. He reconstruido mi vida, he encontrado la paz, pero el recuerdo de Antonio, de su amor, de su traición, de su arrepentimiento, sigue aquí, en un rincón de mi corazón. Él se quedó en esa casa, se quedó con su madre, y yo me marché, me fui a buscar mi propio camino, mi propia luz. La vida, a veces, es una tejedora cruel que enreda los hilos del destino sin compasión. Pero también, a veces, nos da la oportunidad de desenredarlos, de empezar de nuevo, de reconstruir el tapiz de nuestra vida con hilos nuevos, con colores nuevos. La vida me enseñó que el amor no es suficiente para salvar a las personas. Pero también me enseñó que la fe en uno mismo, en la propia fuerza, es suficiente para salvarnos a nosotros mismos. Y con esa fe en el corazón, sigo caminando, sin arrepentimientos, sin miedo. Porque sé que la vida es un viaje, y que el destino, lo construimos nosotros. Que mi historia sirva como un faro para todas las mujeres que se sientan atrapadas en una vida que no les pertenece. No se queden en la oscuridad. Corran. Y si la vida les ofrece una oportunidad, tómenla, abracen la luz, y no miren atrás.